Bien, hermanos, buenas noches. Después de ese tiempo que tuvimos de alabanza, de cantarle al Señor, de animarnos entre hermanos, había algunas canciones que no estaban dedicadas a nuestro Señor, pero sí dedicadas entre nosotros, a animarnos, a recordarnos que el Señor es fiel, ¿no? Que Él es permanente, Él es eterno, Él no cambia, ¿no? Él sigue siendo Dios y sigue siendo el mismo Dios desde la eternidad y va a ser el mismo Dios hasta la eternidad, ¿no? Y así cosas que perduran en el tiempo, a veces nosotros en temas familiares, en temas personales, en temas que nos toca enfrentar en nuestro diario vivir, nos encontramos con situaciones que nos van cargando o nos van limitando, que aparentemente no fueron decisión propia nuestra, ¿no? Que no es nuestra decisión, y a veces nos encontramos cargando con situaciones que vienen desde antes que nosotros naciéramos, inclusive, ¿no? No sé si alguna vez tuvieron esa sensación de decir, uy, este problema en mi familia viene, pero desde mi abuelo, que no se resolvió, mi papá que no resolvió el problema, y ahora a mí me toca enfrentar el mismo problema, ¿no? Hoy quiero que tomemos conciencia de ese tipo de situaciones que nos toca vivir, que podamos abrir nuestro corazón delante del Señor y podamos reconocer, gracias, Ale, podamos reconocer delante de Él si tenemos un tipo de esas cargas, un tipo de situación que nos aqueja, que nos limita, que nos daña, o un tipo de pecado. A veces no es solamente una situación, una manera de ver las cosas, sino un pecado que nos está afectando, con el cual tenemos que luchar y que es una carga sobre nuestros hombros en esta vida que nos toca vivir, ¿no? Y que reconozcamos eso como algo que nos está partiendo por dentro, ¿no? Algo que nos rompe. Y que esa cosa que nos está rompiendo podamos hoy delante del Señor ponerla y llegar a romperla. O ver el proceso que tenemos que andar para poder romper esa situación que nos va dañando. Eso también nos tiene que llamar a la reflexión para ver que hay decisiones que han tomado nuestros padres o nuestros abuelos que afectan nuestra vida, y así como decisiones que tomamos nosotros van a afectar a nuestros hijos o a los que nos siguen. A veces no se pasa esta influencia de padre a hijo solamente, a veces entre hermanos, mayores, menores o entre referentes, se puede pasar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces hoy quiero que comencemos a ver eso, ¿no? Rompiendo lo que nos rompió, identifiquemos y traigámoslos a la luz de la palabra, a la luz de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, esa situación que nos aqueja. Bien, ahí. Pum, pum. Bien, ahí está, gracias, Nico. Bien, esto es un déjà vu, dice. Esto me hace pensar en algo que ya sucedió, ¿no? La palabra déjà vu es, uy, esto ya lo viví. Esto parece que ya lo había vivido. Y es fácil a veces identificar situaciones que van pasando, se van repitiendo en las familias por hechos que uno puede ver, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba saliendo del secundario, había un par de compañeras de curso que eran hijas de mamás solteras, ¿no? Y oh sorpresa, a los 5 o 6 años ellas también fueron mamás solteras. Y una de ellas era nieta de mamá soltera, ¿no? Y entonces uno decía, era tan increíble ver la repetición en el patrón en esa vida, y hasta aún ahora es tan increíble ver cómo se ha repetido la situación de madre a hija, que me llamaba la atención a mí, ¿no? Ya en esa época, hace muchísimos años, cuando salí del secundario, me llamaba mucho la atención, porque no solamente era hija de madre soltera, sino que su mamá había tenido un embarazo con un extranjero que después de dejarla embarazada se fue a su país. Y esta compañera de cursos se fue al extranjero, donde vino otro extranjero, ella se embarazó y el otro extranjero se fue a su país nuevamente. Y era increíble, ¿no? Cómo
esas situaciones, con convicción, dale, cómo esas situaciones se van repitiendo. Y eso es lo que quiero que veamos. Es fácil verlo en el otro, ¿no? Decir, mira, es igual que su papá. No, este hace las mismas actitudes que su mamá. No, esa familia siempre es de esta manera o de la otra manera. En los otros es más fácil identificar esas situaciones. Pero ya cuando tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ponernos delante del espejo, es más difícil, ¿no? O es más difícil identificar que es algo que tenemos que cambiar. Y a veces lo utilizamos como justificación. Decimos, no, porque mi papá era así, por eso yo soy así. Y bueno, ya está, así soy, ¿no? Es mi manera de ser. Esta lo utilizamos como una justificación y hay veces que esa situación está dañando nuestra vida, está dañando, limitando nuestro caminar en esta vida y mucho más a veces limitando nuestro caminar en el Señor. Recuerdo una pareja de hermanos que estaban teniendo problemas, un matrimonio hermano que estaba teniendo problemas matrimoniales y había un reclamo, ¿no? Que el esposo no era cariñoso con la esposa, ¿no? Y cuando hablábamos con la pareja que los conocimos cuando vivíamos en San Justo, Santa Fe, cuando hablábamos con esa pareja que amábamos tanto, el esposo decía, y no, así soy. Ya hemos vivido y era una pareja grande, no era una pareja de jovencitos, habían vivido muchos años juntos. Decía, pero así soy, ya sabes que así soy, le dice, y no quería cambiar para nada. Y llegó a tal punto esa dejadez del esposo que el matrimonio, después de muchísimos años de matrimonio, más de 30, se rompió, ¿no? La esposa un día dijo, no puedo seguir viviendo con alguien que no me demuestra que me ama. Y decidió separarse, romper el matrimonio. A ese punto, esa situación llegó a dañar esa pareja. Y él era así porque su papá era así. Y él decía, no, porque mi papá me crió así, yo también me expreso así. Y así soy. Y esa carga que él tenía en su matrimonio y en su vida no la pudo tratar, no la pudo llevar y llegaron a una ruptura matrimonial. Entonces, es importante, no es algo simple, no es algo trascendental, que podamos nosotros identificar si tenemos situaciones familiares no resueltas y que tenemos que enfrentar y resolver, ¿no? Que tenemos que traer delante del Señor. Tal vez no es un tema de comunicación entre esposos, de cariño, tal vez es un tipo de comunicación, ¿no? Un tipo de comunicación viciada, basada en manipulación, que hay familias en las que la comunicación es basada en la manipulación, ¿no? En que uno tiene que dar pena para que su otro hermano vaya y le atienda, o la mamá que dice, cuando habla con sus hijos, ay, está siempre enferma, para que todos le den atención. Y es su manera de comunicarse y es la manera que estamos asimilando de cómo debemos comunicarnos entre nosotros, ¿no? Atender a alguien solo cuando está afligido, dañado, es una manera de comunicación viciada que tenemos y que tarde o temprano, si hemos tenido esa comunicación en nuestra casa, vamos a tener esa comunicación en nuestro matrimonio y con nuestros hijos, ¿no? Porque eso es lo que aprendemos, eso es lo que pasa. Entonces identifiquemos estas situaciones. Mucho más evidente puede ser una situación cuando hablamos de adicciones, ¿no? Cuando hablamos de adicciones, la cosa se hace más evidente porque ya es un pecado público donde todo el mundo puede ver. Y entonces ahí vemos que padres adictos normalmente tienen hijos adictos, padres violentos tienen hijos violentos. Y esas situaciones que no se han curado, después estallan muchas veces en una situación que ya es incontrolable y trae muchas malas consecuencias, ¿no? Del mismo modo, si hemos sufrido abusos, si hemos tenido algún daño, en algún momento eso se refleja a veces con abuso hacia otra persona. Entonces tenemos que poder sacar y curar esas situaciones delante del Señor. Pero hay una manera, ¿no? Existen las cadenas generacionales o maldiciones generacionales, que es un concepto que se utiliza para describir este tipo de situaciones. ¿Existen, hermanos? ¿Existirá algo similar o solamente es, que le pasó a mi papá y ahora me pasa a mí, coincidencia?
Bueno, quiero que vayamos a Éxodo 20. Éxodo 20 está hablando de los 10 mandamientos y nos vamos al versículo 4 y 5. Y ahí está el Señor dictándole a Moisés, ¿no?, los mandamientos, y le dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué hace el Señor? Dice: visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y acá, en este contexto que está hablando Dios, no está hablando de alguien que hace brujería necesariamente, no está hablando de alguien que blasfema el nombre de Dios, sino alguien que no lo pone en primer lugar. Está hablando de idolatría. Y por lo general, por lo menos yo, en mi vida, antes de conocer al Señor, no tenía presente a Dios en ningún momento, y en mi casa tampoco. Muy pocas veces, rara vez, Semana Santa, Navidad, trataban de ir a misa en mi casa y me llevaban o me mandaban a la primera comunión. Vaya, como que podían hacer algo en mi vida, ¿no?, al cambiar algo en mi vida. Pero Dios no era el primer lugar. Entonces, mi familia está dentro de este grupo que aborrecieron a Dios porque no lo pusieron en primer lugar, que tenían ídolos delante del Señor y había cosas que seguían y que amaban más que a Dios. Entonces, tranquilamente, mi familia, en mi caso, yo podría entrar en este grupo donde Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y digo: Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede? ¿No sería injusto? Parecería hasta injusto Dios, ¿no? ¿Por qué me va a afectar a mí algo que está haciendo papá? ¿O qué hizo mi abuelo? ¿No? Pero está escrito y vamos a ir viendo por qué pasan estas cosas, por qué nos suceden y por qué nos afectan, ¿no? Podemos ver ejemplos donde Abraham mintió, Isaac mintió y Jacob también mintió. David tuvo un desorden sexual y sus hijos Amón, Absalón, Salomón repiten los patrones, repiten esos pecados, repiten esas circunstancias. En Israel el pecado no era solo individual, ¿no? Era un pecado familiar, era un pecado del pueblo en general. Y justo hoy repasaba un versículo al respecto en Oseas, cuando el Señor habla al pueblo de Israel y dice: espíritu de fornicación está en medio de ustedes, por eso se prostituyen detrás de otros dioses. Es terrible cómo esto influye al pueblo en general, influye a todas las familias, ¿no? Así que existen las cadenas generacionales, están presentes y están en la palabra explicadas, ¿no?, detalladas, nombradas, y es algo que nosotros tenemos que considerar y ver si nosotros estamos expuestos o no. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué nosotros tenemos que tener estas situaciones? ¿Por qué tengo tanta influencia de mi papá y de cómo él vivió y de mi mamá y de las decisiones que tomaron? Porque esas cosas se heredan, ¿no? Heredamos las decisiones de nuestro padre. Si hay violencia normalizada en casa, para nosotros va a ser la violencia normal, no nos va a llamar la atención. Si los fines de semana o en la semana mi papá iba y tomaba alcohol y llegaba borracho a casa, para mí no va a ser raro al salir, emborracharme y llegar a casa. Esas cosas se van asimilando y van formando parte de nuestra manera de vivir. Un manejo tóxico de emociones, tal vez algo no tan evidente, ¿no? Que papá y mamá cuando se pelean dejan de hablarse, 2, 3 días no se hablan, dicen: dile a tu mamá que me pase esto, y el otro dice: dile a tu papá, y utilizan a los hijos de cartero en medio de la situación. Un manejo tóxico de emociones también influencia y se hereda, y eso va a afectar tu matrimonio hacia adelante, ¿no? Decisiones económicas, malas decisiones económicas también aprendemos. Uno aprende a hacer economía en la casa. Cómo mi mamá manejaba la economía, cómo mi papá manejaba la economía, es como yo tengo en la mente que hay que gastar el dinero.
Si mis papás no ofrendaban y no ponían a Dios en primer lugar, para mí es algo extraño y que es algo para aprender, algo difícil de hacer y no lo voy a hacer de manera natural. Si malgastaban el dinero, voy a malgastar el dinero, ¿no? Es algo ahí que lucho. Yo recuerdo que mi papá, por ejemplo, en el tema económico y de gastar, en un tiempo tuvo una bonanza económica y comenzaba a derrochar la plata por cualquier cosa, ¿no? Salía un nuevo aparato y lo traía a la casa. En mi casa, por ejemplo, traje un aparato de CD, de compact disc, en el año 90, más 89, 90, yo era chiquitito, me acuerdo, y trajeron un equipo para compact disc. No había compact disc en Bolivia, no vendían, y mi papá trajo el equipo de Chile a casa. No podíamos escuchar porque no había, ¿no? Y además que lo trajo en 110 y en Bolivia era 220, lo conectaron y lo quemó. Para resolverlo, lo llevó a un service que tuvo que esperar un año el repuesto para poder arreglarlo. Y ese era mi papá, derrochaba, ¿no? Donde podía hacer derroche en esa época. Y eso le causó muchísimos problemas a mi papá. Y eso en mi familia quedó arraigada. Y con el dolor de mi corazón, tengo una hermana que no sabe administrar el dinero. No le alcanza, por más de que tenga mucho o poco, nunca le alcanza el dinero. Y yo veo y digo, ¿dónde aprendió eso? Lo aprendió en casa. Aprendió en casa a malgastar el dinero. Entonces esas cosas nos van pesando y esas decisiones y esa manera de vivir nos va cargando y nos va a afectar en nuestra vida, ¿no? Relaciones rotas por modelos que no son sanos. Esto nos va a afectar también de alguna manera, ¿no? Lo que papá no sanó, el hijo lo va a cargar. Lo que papá y mamá no enfrentan, los hijos van a cargar. Si hay una situación de silencio, alguna cosa que en la casa no se habla de eso, bueno, esa manera de manejar los problemas lo van a heredar los hijos. Y van a haber problemas sin resolver, situaciones tabú de las cuales no se hablan, y esas nos van a afectar en nuestras decisiones, ¿no? Pero también pasa porque hay algo que no podemos ignorar, y mucho de las asambleas de nuestro lado, los hermanos libres, tratamos de no tocar mucho ese tema, ¿no? Que es el ámbito espiritual. Nos gusta mucho Santiago, porque habla de que nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia, pero está en Santiago y en muchas otras partes Pablo habla de la influencia que tenemos y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales en los lugares de maldad, ¿no? Entonces hay una influencia espiritual que también hace que esto se repita, que esto suceda. Como les comenté en Oseas, ¿no? En Oseas 4, que dice, espíritu de fornicación está en medio de ustedes. Hay un ambiente espiritual que hace que esto se siga repitiendo y siga trabajando de esa manera. Imagínense a Satanás en una familia donde hay adicción. Papá adicto y el hijo 13, 14 años entrando en las adicciones. ¿Cómo estaría Satanás? Está recontento ahí, empujando a todo el mundo a que continúe en esa situación. Lo mismo con comunicación viciada, lo mismo con violencia, lo mismo con mentira, lo mismo con manipulación. Está en medio, impulsando esos pecados para que sigan saliendo, sigan fluyendo y sigamos encadenados en esas situaciones, ¿no? Bien, ahora veamos y pensemos. Tengo una cadena. ¿Pueden reconocer ustedes dentro de ustedes una cadena? Algo que están cargando que tal vez no dependió de una decisión tuya. Algo que te afecta, algo que identificas en tu casa, en tu manera de vivir, en tu manera de comunicarte, en tu manera de expresarte. ¿Identificas algo que te puede dañar? Yo quiero contarles, sin ser autorreferencial, perdón. Por ejemplo, en casa, yo vengo de una familia disfuncional, ¿no? Papá se fue de casa cuando tenía 10, 11 años porque tomó malas decisiones y decidió separarse de mamá y hacer otra familia, ¿no? Él decidió ir y hacer otra familia. Pero cuando pensaba en esto y pensaba en eso que me afecta a mi vida, afectó mi formación, afecta mi manera de enfrentar mi matrimonio, pensaba y digo,
pero los abuelitos, mis abuelitos, los papás de mi papá se murieron y solo tuvieron una pareja hasta que murieron, no tuvieron más parejas, eran el uno para el otro hasta que fallecieron. ¿Dónde estuvo el tema? Y en el tema de mi papá lo que pasó fue un hermano mayor, un tío, que en el momento que mi papá se estaba divorciando y separando, ya había tenido como 3 esposas ahí. Era su hermano mayor que le iba muy bien económicamente, entonces cuando cambiaba de casa y de auto, cambiaba de esposa, era más o menos así como hacía. Entonces ahí estuvo la influencia negativa en mi papá, ¿no? Porque él estaba muy apegado a él porque tenían el mismo tipo de negocio. Entonces, junto con los consejos comerciales, seguramente le daba consejos matrimoniales equivocados. Y ahí fue donde mi papá enganchó y entró en esa situación, ¿no? Una decisión que afectó a la familia terriblemente. Pero tanto nos afectó que mi hermano y mi hermana hoy, después de muchísimos años de esa decisión, más o menos 30 años, rompieron sus matrimonios. Mi hermana, antes de quedar viuda, rompió su matrimonio y mi hermano rompió su matrimonio y ahora tiene otra pareja. Y eso estaba ahí presente. Implícitamente está esa manera de enfrentar el problema, ¿no? Cuando la cosa se puso complicada con mi mamá, bueno, nos separamos, yo hago mi vida, me voy, hago mi familia y vos quédate con los chicos. Y algo similar pasa en la familia de mis hermanos. Y yo veo en mi vida, y cuando teníamos problemas con Magú, ahora los hemos superado, los primeros problemas, los primeros años, problemas duros, dentro de mi corazón estaba, bueno, si es tanto el problema, lo cortamos, ya está, lo resuelvo rápido, ¿no? Lo resuelvo cortito. Y después ponía delante del Señor y digo, no puedo pensar así. Esa manera de pensar era la que me trajo la casa. Esa manera de pensar era la manera en la que mi familia resolvía los problemas matrimoniales. Cortando el matrimonio se acaba el problema matrimonial, ¿no? Si se acaba el matrimonio. Esa manera de pensar terrible estaba en mi corazón. Si bien mi papá nunca me había dicho eso, si al momento de casarnos él vino, estuvo con nosotros, nos dio un regalo, nos felicitó, nos bendijo, incluso dentro de mi corazón y dentro de mi mente estaba, uno se puede separar, si mi papá se separó, mi hermano se separó. Es alguna posibilidad. Y yo identifico que eso tuvo un peso en mi vida, ¿no? Tuvo un peso en mi manera de actuar, tiene un peso en mi manera de ver la vida, en mi manera de caminar en esta vida. Y más allá todavía veo cosas de mi mamá que me han influenciado porque crecí con mi mamá y que también marcan mi manera de ser y mi manera de vivir, ¿no? Y que también tengo que trabajar en esas cosas y tengo que ir dejándolas, pero yo te pregunto, ¿tienes una cadena? ¿Identificas una cadena? Papás que abandonaron sus estudios, que no son constantes en sus caminos, hijos que no son constantes en sus caminos, ¿no? Papás que están con los niños como en una burbuja. Tengo un familiar muy querido que tiene a sus hijos en una burbuja, ¿no? Los tiene en una burbuja porque él vivió así como arraigado con la madre y los tiene en una burbuja y no les deja salir de la burbuja y no quiere que hagan nada, ni que estudien, ni que trabajen nada, que queden en casa haciendo nada. Entonces, todas esas cosas nos van a afectar. Si en tu casa hubo gritos y es la manera de comunicarse, es muy probablemente que tú te comuniques a los gritos, ¿no? Si hubo ansiedad, vas a vivir con ansiedad. Si hubo depresión, vas a enfrentar los problemas con depresión. Esas cosas nos van marcando, nos van afectando. Pero tenemos que saber que lo que no cortamos se copia. Es indefectible conocer que si no cortamos esas situaciones en algún momento, esa cadena nos va a envolver y nos va a dañar, ¿no? Pero tenemos una muy buena noticia con las cadenas, ¿no? Una excelente noticia, que Cristo rompe las cadenas, ¿no? La primer cadena que Cristo puede romper, y es la que te invitamos a que puedas romper esta noche, es la cadena del pecado. Porque si alguno comete pecado, esclavo es del pecado, dijo el Señor Jesús. Entonces,
todos hemos pecado, ¿no? En algún momento hemos cometido pecado, hemos cometido un error, una mentira, desobediencia, malos pensamientos, un montón, puedo nombrar toda la noche pecados que cometí yo y otros que me puedo imaginar también. Pero Cristo tiene el poder de romper esos pecados. ¿Y cómo los puede romper? Bueno, Él pagó el precio de esos pecados en la cruz. Él pagó el precio de nuestra libertad. Dice que podemos ser redimidos por su sangre. Redimidos quiere decir comprados de la esclavitud del pecado, porque Él pagó el precio en la cruz, ¿no? Y una vez que Él paga el precio y nos rescata, si nosotros pedimos perdón y aceptamos ese regalo, el Señor no solamente nos perdona, nos hace sus hijos, sino que nos hace una nueva criatura. Y ahí vamos a 2 Corintios 5, 17, que ahí Pablo está hablando a los corintios, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que si tú le pides perdón al Señor, te acercas al Señor, aceptas ese regalo que Él quiere darte, Él te hace una nueva criatura. Y dice que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En ese momento todos tus pecados, todas las cosas que vienes cargando, el Señor las corta y las perdona y las elimina, ¿no? Las elimina. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y la maldición de la ley cuál era? La paga del pecado es muerte. Él nos ha rescatado de la muerte. En Colosenses 2:13 al 15 dice que Él canceló el acta de todas las transgresiones que nos era contraria, ¿no? Y que las clavó en la cruz. Así que Él ha agarrado todas esas cosas que cargamos, todas esas decisiones incluso que ha tomado nuestra familia, que nos afectan, y las ha clavado en la cruz, ¿no? Ahí leemos Colosenses 2:13 al 15, vamos a leer. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Acá otra vez Pablo, ¿no?, pone en medio del perdón la lucha espiritual, despojando a las potestades que tenían poder, que tienen poder sobre el hombre y sobre el pecado. Entonces el Señor no solo tiene la posibilidad de perdonar, sino de liberar. Puede liberar nuestros patrones mentales, ataduras espirituales, heridas emocionales y nuestras identidades rotas. Todo ese daño que venimos arrastrando, el Señor puede perdonarlo. Y lo perdona cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Pero hay algo que tenemos que también reconocer, ¿no? Una vez que hemos aceptado al Señor, yo acepté al Señor Jesucristo, perdonó mi vida y comencé el camino de la vida cristiana. Pero toda esa influencia que traía de mi casa, esa manera de pensar, esa manera de actuar, esa manera de reaccionar, todas esas cadenas que venía cargando, no todas se rompieron inmediatamente. Tenía que haber un proceso de crecimiento. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que crezcamos para poder dejar esos hábitos, dejar el viejo hombre, y Pablo lo menciona así, ¿no? Despojaos del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre. Entonces, una vez que el Señor nos perdona, nos hace nueva criatura, quiere que esa nueva criatura no se enrolle nuevamente en las cosas de este mundo, en los pecados del pasado, en los errores de los padres. Él quiere mantenernos puros, limpios, santos, pero entonces hay que comenzar a andar el proceso. Y hoy vamos a recorrer 5 pasos, parece re largo, ¿no? 5 pasos, una escalera alta para poder llegar
a romper esas cadenas, ¿no? Y el primer paso es reconocer. Tenemos que reconocer lo que cargamos, ¿no? Reconocerlo. Así hemos identificado, ¿se acuerdan? Hace un ratito decíamos, ¿tengo una cadena? ¿No? ¿Tengo o no tengo una cadena? Hay que reconocer la cadena. No podemos dejar algo que no conocemos, ¿no? Tenemos que ser intencionales con esto. Si sabemos que nuestra manera de enfrentar el problema con nuestra esposa, por ejemplo, es cuando hay un problema comenzamos a atacarnos entre nosotros en vez de atacar el problema, es algo que tenemos que cambiar. Entonces, algo que tenemos que reconocer. Tal vez son heridas familiares, pecados repetidos, patrones de comportamiento que vemos que son dañinos, una comunicación tóxica, gritos, mentiras, violencia en casa y con el resto de personas también. Tenemos que reconocer eso que nos está dañando. En Efesios 4:22, Pablo dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir. Entonces, a pesar de haber recibido al Señor, nuestra pasada manera de vivir sigue influenciando nuestra actual condición de perdonados hijos de Dios. Entonces Pablo dice, despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado con los deseos engañosos. Ese viejo hombre no es solamente una metáfora poética, ¿no? Es esto que les digo, es una manera de enfrentar la vida, una herencia que recibimos de decisiones de nuestro padre o de nuestro pasado antes de conocer al Señor, y eso nos va moldeando nuestra manera de ser, nuestra manera de enfrentar. Entonces tenemos que reconocerlo. No vamos a poder cambiar algo que no reconocemos, ¿no? Y es interesante pensar cómo el Señor Jesús muchas veces cuando iba a alguien a hacerle un milagro, le preguntaba, ¿qué quieres que te haga? A Bartimeo, ¿no? Que está el ciego, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Viene a él, lo llama y le dice, ¿qué quieres que te haga? Está el ciego clamando para poder ver y el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Entonces el Señor también nos pregunta hoy, ¿qué quieres que haga con tu vida? ¿Quieres que cambie esa manera de tener tu matrimonio, esa manera de criar a tus hijos, esa manera de ver tu trabajo? ¿Quieres que la cambie? Y nosotros tenemos que ir al Señor con esa carga delante de Él y reconocer que es algo que necesita ser cambiado, que necesita de Cristo en esa área de nuestra vida que posiblemente no le hemos entregado aún, ¿no? Bueno, el segundo paso después de reconocer es renunciar a esa herencia negativa, ¿no? Era reconocer, renunciar, todas van a ser con R. Cuando Pablo usa el verbo de despojarse, eso se usaba para quitarse la ropa sucia, ¿no? Es como la ropa sucia que ya no tiene que volver a usarse, pero tiene que ser intencional, tiene que ser para sacarse. Recuerdo que Israel, cuando Josué encontró que había ídolos, ¿se acuerdan? En medio, dice, quiten los ídolos de en medio de ustedes, quítenlos. Entonces nosotros tenemos que poder renunciar a esas situaciones. Y lo bueno de que sea una cadena y que sea un patrón es que se repite. Y si se repite, nosotros podemos advertir que va a suceder, ¿no? Sabemos ya que si va a venir un problema de cierta manera, yo voy a responder de una manera. Entonces, tenemos un par de segundos a veces para saber cómo vamos a responder. Y si somos intencionales y pensamos en eso que queremos cambiar, puedo decir, yo ya no voy a responder con violencia. En mi casa, algo con lo que yo trabajo con Magú todavía es que yo respondo a los problemas con indiferencia, ¿no? Si el problema no está, si no lo veo, no existe, así, ¿no? Hago así. Si hay un problema, tenemos una discusión, digo, bueno, listo, para hasta que se resuelva en algún momento. Y es algo con lo que lucho, ¿no? Es algo con lo que lucho y veo que es algo
que mi papá también hacía conmigo, ¿no? Decir que, el problema es de otro, no es mío. Si para mí no es un problema, no es un problema, ¿no? Entonces, eso me cuesta y me cuesta todavía ahora luchar. Y tengo que ser intencional. Tengo que saber si Magú viene y me dice, no, hablemos, o mira, pasó algo, ya sé que viene un problema, y decir, no, hoy no voy a responder con indiferencia. No me voy a callar, no me voy a ir a otro lado, no me voy a poner a trabajar, sino voy a escuchar y voy a tratar de responder al problema, tratar de buscar una solución o de escuchar el problema. Entonces, lo bueno, que es un ciclo, es que se repite y podemos estar preparados. Y si hoy no lo podemos hacer y nos damos cuenta que nos equivocamos, es un ciclo que venimos cargando, se va a repetir y tenemos la posibilidad de renunciar y decir, no voy a reaccionar de la misma manera, ¿no? Si mi familia vivía en mentira, cuando viene algo que me da la posibilidad de mentir, porque a veces no es ni necesidad, es posibilidad de mentir, yo puedo decidir no mentir, decir, no, voy a cortar la mentira, ¿no? Voy a cortar la mentira, porque hay familias en las que la mentira ha estado entrelazada durante toda la vida y es una manera de comunicación en la casa, ¿no? Es una manera de comunicación. Viene el vecino, dice, ¿está tu mamá? Dile que no estoy, ¿no? Mi mamá dice que no está. Y eso, aunque es gracioso, a veces es la manera en que enfrentamos la vida, ¿no? Mentir. Es la manera fácil de enfrentar la vida y eso también nos afecta. Pero podemos decidir la siguiente vez, no voy a mentir y voy a decir la verdad. La verdad a veces trae consecuencias, pero trae menos consecuencias que la mentira. Porque a la larga la verdad se sabe y también se sabe la mentira. Entonces, además de saber lo que hiciste o la consecuencia de la verdad, sos mentiroso encima, es peor, ¿no? Es peor. Así que tenemos que renunciar, poder reconocer y renunciar a lo que está haciendo. Bueno, pero también hay que recibir. Y esto de recibir sería esa capacidad que Dios al perdonarnos nos ha dado de ser similares a Cristo, ¿no? El Señor les dice, sed santos porque yo soy santo. Cristo nos ha venido a mostrar una manera de vivir y nosotros tenemos que poder recibir eso. Es como vestirse del nuevo hombre, ¿no? Despojaos del nuevo hombre y vestidos del nuevo hombre. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creados según Dios. Entonces, no solamente renuncio a no responder, a no reaccionar, a no seguir en ese patrón que sé que hay que cambiar, sino que ahora reacciono de una manera como a Dios le agradaría que reaccione. ¿Cómo podría yo hacer esto? ¿Cómo enfrentarlo con justicia, con santidad y verdad? ¿No? ¿Cómo puedo hacerlo? Y tratar de cambiar en ese sentido. Eso es lo que necesitamos para poder cortar realmente esa cadena y poder cambiar nuestra manera de actuar, ¿no? En Colosenses 3, 9 y 10 tiene el mismo concepto, ¿no? Despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo. Entonces, Dios solamente y el Señor Jesucristo no solo nos quiere limpios, no solo nos quiere que no cometamos pecados, sino quiere transformarnos, ¿no? Quiere que seamos una nueva persona, quiere que seamos cada día más parecidos a Él. ¿No? Aquel que la buena obra empezó, hemos cantado, ¿no? Será fiel en completarla. Él está dispuesto y nos da todas las herramientas para que nosotros podamos caminar en la fe y seguir creciendo hacia Él, ¿no? Creciendo hacia Él. Entonces recibimos. Y en ese recibir hay que reemplazar, decíamos, ¿no? Aceptamos esa herramienta que nos ha dado Dios, el Señor Jesucristo, de hacer como Él, y ahora tenemos que reemplazar esas cosas que estamos dejando por cosas que Dios quiere, que Dios nos muestra, que Dios nos enseña, que nos muestra en su palabra, que nos muestra con los hermanos, que vamos recibiendo aquí en las reuniones que tenemos, ¿no? Perdón, decisiones más sanas, amor a la familia, conocer la palabra y lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente.
renovaos en el espíritu de vuestra mente. Algo nuevo en nuestra manera de pensar, y nuestra manera de pensar va a influir en nuestra manera de actuar, ¿no? Pablo también dice, Romanos 12:2, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? No os conforméis a este siglo, no tomar la forma en la que siempre se hicieron las cosas, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esa liberación y ese reemplazo va a llegar a que rompamos las cadenas realmente, nos va a poder llevar a esa situación de liberación que es a libertad nos ha llamado Cristo. Y esa libertad habla de todos los aspectos, libertad del pecado, que ya no estemos atrapados en estas cadenas que nos envuelven, en estas cadenas que tenemos. El Señor nos ha llamado a libertad y nos ha dado las herramientas, nos ha dado el conocimiento, nos ha dado la capacidad por medio del Espíritu Santo actuando en nosotros de que sea posible, de que esa nueva criatura pueda ser ya agradable a Dios, ¿no? Como lo fue el Señor Jesucristo. Y la última R es respaldar, porque ahí es una lucha que a veces no la podemos hacer solos, o por lo menos yo estoy seguro que no se hace en soledad. Es más difícil hacerlo en soledad. Tenemos una comunidad y esa comunidad trabaja en conjunto y en armonía para que estas cosas vayan sucediendo. Efesios 4, 15, 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, todas las coyunturas se ayudan mutuamente. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ayudar a mi esposa en esta situación, que los dos vamos a apoyar a otro matrimonio que tenga problemas, o a un amigo que tenga una cadena, algo que quiere dejar, algo que quiere cambiar, transformar en su vida. Tenemos que estar en esa interacción, tenemos que respaldar a nuestros hermanos. Somos una comunidad, somos un cuerpo. Dice que todo el cuerpo tiene que ir creciendo, ¿no? Si la mano nomás crece una manota, parece gigantismo, ¿no? Una supermanota, y las otras manos están todas atrofiadas, otras partes del cuerpo dañados. Si el cuerpo no crece junto, ya es una deformidad. Todos tenemos que crecer en conjunto. Y tenemos que estar también atentos a estos y no tener vergüenza en esto, ¿no? Porque nos cuesta, a mí me cuesta mucho, hablando con Magu, llevar un problema ante otro hermano para que nos escuche y nos aconseje, ¿no? Es difícil, ¿no? A veces dice uno, no, pero el hermano, ¿qué me va a decir? ¿Para qué le voy a molestar? Yo en mi mente siempre tengo eso. No, pero ¿para qué le voy a molestar? De tener 1000 problemas, pero en el fondo, sí, digo, ay, no, qué pena, ¿para qué voy a ir a decir las cosas? Pero es bueno tener a alguien, tener un grupo de hermanos. Tenemos acá 5 ancianos, ¿no? Pocas iglesias tienen todo ese beneficio. 5 ancianos a los que podemos acudir para pedir consejos. 5 familias que van a estar atentos a lo que tengamos nosotros, la lucha que tengamos, la cadena que tenemos para romper, y nos van a apoyar con consejo, nos van a apoyar en oración y nos van a seguir el proceso hasta que podamos romper esa cadena que tenemos. Así que, hermanos y amigos, es importante que podamos despojarnos de ese viejo hombre, romper esas cadenas y poder tener esa libertad a la cual Cristo nos ha llamado, ¿no? Y si tú aún no conoces al Señor Jesús, recuerda que tú puedes ser el primer libre de verdad en tu casa. El primer libre de verdad, libre del pecado y libre de esas cadenas que te tienen atado y que dirigen tu manera de vivir. Así que esa posibilidad es la que Dios nos da, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ese proceso que sigamos para poder ser agradables delante de Él. Oremos, hermanos. Padre bendito, Señor amado, nuestro Dios santo, te doy gracias, Padre, por todo tu amor, Señor.
por todo tu cuidado, por cómo has puesto, Señor, consejo en tu palabra, cómo nos has llamado realmente a libertad, Señor. Cómo quieres que seamos nuevas criaturas, hijos tuyos, aceptos en tu Hijo, en el amado, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú quieres transformarnos, renovarnos, que crezcamos hasta la estatura de Cristo, Señor. Y te pido, Padre, que hoy nadie se vaya preso del pecado. Que tú puedas mostrarle en su corazón que Él necesita un libertador, que necesita libertad, Padre. Y los que te conocemos, Señor, que podamos ir dejando ese viejo hombre y vestirnos del nuevo. Muéstranos, Padre Santo, esas cadenas en nuestra vida que tenemos que romper. Queremos ser más como tú, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén.